Bienvenidos a la Academia Rubiños. Ahora resolveremos el presente examen de admisión. Veamos. Sobre tres personas que viven en tres ciudades distintas y tienen diferentes profesiones, se sabe que... Bien, nos van a hablar aquí de tres personas, tres ciudades y tres profesiones, ¿no? Nos dan esta serie de información y rápidamente nos damos cuenta de que se trata de un problema de orden de información, en el cual si nos dan para estas personas, ¿no? Sus diferentes profesiones, ¿no? Y también las ciudades, nos permite indicar que podemos nosotros ordenarlos en un cuadro de información, ¿no? En un cuadro de doble entrada, y eso lo hemos colocado aquí a continuación. Muy bien. Ahora, ¿cómo colocamos cada una de estas etiquetas? Bien, de acuerdo a los datos, ¿no? Leemos una primera lectura rápida, nos permite colocar cada una de estas etiquetas. Por ejemplo, indican uno de ellos se llama Fidel, automáticamente colocas la primera persona Fidel. Luego buscas, te das cuenta que también está José y otra persona que indica es, a ver, José y Luis, ¿de acuerdo? Ahí está. Luis, perfecto, ya tienes las tres personas. Luego, para colocar estas etiquetas, buscas, ¿no? Acá indica José no vive en Lima. En Lima es un dato. Luego, acá te están indicando el que vive en Chiclayo es abogado. O sea, hay Chiclayo y una profesión que es abogado. Luego me dicen, ¿no? Luis es profesor y vive en Chiclayo. También hay una profesión llamada profesor. Y el que vive en Lima no es psicólogo, hay otra profesión que es psicólogo, ¿de acuerdo? Y de esa manera colocas rápidamente las etiquetas que corresponden al cuadro de información. Bien, ahora en una segunda lectura colocas los datos más relevantes, o sea, los datos de los que estás 100% seguro. Bien, a ver, leemos cada uno de ellos. Uno de ellos se llama Fidel. Eso solamente me permite indicar que Fidel está presente, ¿de acuerdo? O una de las personas de Fidel. José no vive en Lima. Esto sí es un dato importante. José no vive en Lima. Entonces, donde corresponde Lima con José, le ponemos un X. Recuerda que los datos que no corresponden, le colocas X, y los datos que sí le corresponden, un check. ¿De acuerdo? Muy bien. Sigamos. Uno de ellos vive en Tarma, pero no sabemos quién vive en Tarma todavía, ¿no? Entonces, todavía ese dato lo dejamos para después. El que vive en Chiclayo es abogado. Tampoco sabemos quién vive en Chiclayo, entonces no puedo decir quién es abogado. Pero aquí hay un dato interesante. Luis es profesor, o mejor dicho, Luis no es profesor. Entonces Luis no es profesor, un X aquí. Ni vive en Chiclayo, entonces también en Luis y Chiclayo un X. Y luego dice, el que vive en Lima no es psicólogo. Bien, no sé quién vive en Lima, pero rápidamente te das cuenta que como José no vive en Lima, puede ser Fidel o Luis, ¿de acuerdo? Muy bien. Esos son todos los datos de los que estoy 100% seguro de que son los correctos, ¿no? Perfecto, pero todavía no puedo calcular nada, necesito por lo menos dos X para colocarlo en check, ¿no? O un check y rellenar todo lo demás con X, tanto columnas como filas. Entonces, ¿qué hacer? Lo que tienes que hacer ahora es analizar ya de una forma tal vez más profunda, ¿no? En este caso, lo que se suele recomendar es hacer una suposición. Puedes suponer una información y si llegas a un dato incoherente, entonces quiere decir que esa información no es correcta y le colocarías un X. ¿De acuerdo? Hagamos eso. Veamos. Aquí fíjate bien. Si sabemos que José no vive en Lima, entonces los que viven en Lima o bien puede ser Fidel o Luis. ¿De acuerdo? Muy bien. Vamos a suponer que Luis vive en Lima. Le colocaría un check. ¿De acuerdo? Y luego, mediante esta información que ves aquí, me indica el que vive en Lima no es psicólogo. Entonces, si Luis vive en Lima, yo indicaría que en psicólogo le pondré X, ya que dice que no es psicólogo el que vive en Lima. ¿De acuerdo? Bien, y sabemos que si tenemos dos X, el tercero necesariamente es un check. Pero aquí hay algo también interesante. El que vive en Chiclayo es abogado. Eso quiere decir que Chiclayo y abogado, ambos deben tener check. Sin embargo, hay check y acá hay un X. Hay una incoherencia, ¿no?
porque el abogado acá indica que no vive en Chiclayo. Entonces, esa suposición que habíamos nosotros indicado era incorrecta. Luego borramos, ¿no?, los datos que hemos calculado en función a esta suposición y le colocamos un X. Luego diremos ya con seguridad que el que vive en Lima, para lo único que queda es para Fidel. ¿De acuerdo? Un check. Luego rellenamos todo rápidamente, ¿no? Y es un juego de niños. X, X, ya que tengo check. Entonces X, check. Un check, todo X. XX, check. Ahí está. Pero como sabemos, o como te has dado cuenta rápidamente, de que el que vive en Chiclayo es abogado, tiene que tener esta información. Entonces, check para el que vive en Chiclayo y es abogado. ¿De acuerdo? El que es abogado vive en Chiclayo. Ahí está. Ambos check. Luego, si tienes check, puras X nada más, ¿no? X a todos lados. Ahí está. XX, check. Si es check, X. XX, check. Listo. Ya tengo todo el cuadro de información totalmente lleno y ahora sí, rápidamente respondo a la pregunta. Me digan, ¿es necesariamente cierto que? A ver, ¿quién es cierto? ¿Fidel es psicólogo? Veamos. Fidel es profesor. Falso. B. El que vive en Tarma es profesor. A ver, Tarma, ¿quién vive en Tarma? Es Luis, es psicólogo. Falso. José es profesor. José es abogado. Falso. El abogado de José, eso sí es correcto, ¿no? Ya que indica, ¿no? José es abogado. ¿Fidel es abogado? ¿Fidel abogado? No, Fidel es profesor. Bien, entonces, famosa respuesta, la D. El abogado es José. Luego, nuestra respuesta para este problemita será simplemente la alternativa D. ¿De acuerdo? Listo.